Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, no sé a qué horas nos estén viendo, o bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcatón de Acatónica, el sello discográfico que hace que abras nuevos caminos, un poco que lleves como ese proyecto musical a diferentes espacios y no solo a diferentes espacios, sino también a explorar nuevas ideas, ¿no? Y de alguna manera crear lo que posiblemente puede o no estar creado para tu proyecto musical. Entonces, hoy presento a un gran personaje dentro del equipo de trabajo de Acatónica, que es Juanjo Mertak, es lo que como se debe decir el apellido, pero todos le decimos Ujú. Murtak. Está bien. Él ya lo sabe, está acostumbrado, entonces, y también tenemos una invitada muy especial, una artista con bastante hoja de vida o currículum en Colombia, muy recorrida, ha tocado con artistas muy grandes, ella nos va a contar un poco de qué es. Entonces, pues sin más ni más, démosle la bienvenida a Brina Coya. Juanjo, ¿te parece? Oli, Oli, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy feliz de estar aquí en este espacio de Hackatónica. Y nada, con ganas de hablar y compartir. Para empezar, a mí me encantaría entender un poco, Brina, que nos pudieras dar un poco de contexto sobre tu historia con la música, para así entender Ok. cómo empezaste justamente con tu proyecto artístico, cómo ha sido tu recorrido para llevarte también al lugar de, en donde estás, porque actualmente estás creciendo un montón, eh, no solamente como artista, ¿no es cierto?, sino también como formadora dentro de la industria musical. Entonces, eso es lo que a mí primero me gustaría preguntarte para que así las personas que nos están escuchando puedan tener más contexto de quién eres. ¿Te parece? Correcto. Pues nada, yo soy cantante y soy bajista y soy compositora. Tomé la decisión jovencita de dedicarme a la música como de forma profesional, a ir a la universidad como tal, al conservatorio a ser músico. Estudié en escuelas y universidades aquí en Colombia y me gradué, digamos, como músico de jazz ya hace varios años, específicamente como bajista. Ujú. Llevo mucho tiempo, digamos, trabajando haciendo canciones y dentro de ese estar haciendo canciones, muchas veces como para mí, dentro de mis propios espacios, mientras que paralelamente estaba teniendo bandas de jazz, teniendo bandas de rock alternativo, alternando con artistas de rock, alternando con artistas de radio de acá, como Andrés Cabas, como Camilo, que pues ya en este momento es un artista global, como Vicente García. También paralelo siempre están como sucediendo las canciones. Entonces tomo yo la decisión de, ya teniendo como un portafolio, empezar a grabarlas sin saber muy bien cómo qué iba a pasar con ellas, ¿no? Sin saber si Ujú. las iba a publicar todas o en una, o de pronto no, iba a ser algo que iba a poner de pronto en los almuerzos de la familia. Y ya una vez como que, Era una sí, opción. ¿sabes? Era una opción Claro, también. tengo montones de amigos que han grabado discos para la digestión de los tíos, pues, porque realmente la música se queda allí por cualquier motivo, que puede ser desde, ya grabé esto, pero no me siento identificado, ya, Ujú. no sé, me dio por hacer un disco de boleros, pero la verdad es que yo quería era ser rockero. Ok. Desde eso hasta, la verdad, como puro susto, ¿no? Como, no sé, o sea, ponerme al frente de los demás y tener que defender esto y enfrentarme ahora a Eso. nuevos niveles de trabajo que no son solamente hacer música, sino salir casi que a tantear tus habilidades como para vender cosas, es como, es un Claro. tema. Entonces, por ese motivo hay mucha gente con mucho talento, pues con los computadores llenos de música, pero la música no está afuera, ¿no? Entonces, como que yo estaba ahí en ese proceso de qué va a pasar con mi música, y al final dije, no, esto que se hizo está chévere, lo quisiera publicar. Y luego vino el tema, entonces me presento como artista o qué hago y dije, bueno, pues sí, qué caray. Y se me ocurrió, digamos, llamarme Brina Cuoya, siendo una cosa un poco al margen de quién es Ana González, porque pues eso, Ana González ha grabado bajos para gente, se ha subido a tocar en tarimas de muchos artistas, ha hecho coros, ha hecho arreglos para gente, pero Ana González eh, es decir, Ana González habita Orinacoya, pero lo que Ana González hace y como Ana González se ha posicionado no es todavía Orinacoya o no es lo que se conocía como Orinacoya. Entonces dije, pues,
qué caray, inventémonos como otro personaje y otro espacio en el cual puedan habitar como mis canciones con su propuesta estética, y llamémosle Brina Cuoya, sin la intención de que fuera como mi nombre artístico. Simplemente yo dije, voy a tener un proyecto que se llame Ah, aparte. ok. Sí, lo que Ya. pasa es que luego cuando uno ya llama, pone su mail Brina Cuoya y las Claro. redes Brina Cuoya, entonces la gente, señorita Brina Cuoya, y ya llega un punto en que uno dice, pues sí, hola, ¿qué hay? Y a la Soy Brina Cuoya. distribuidora. En la distribuidora Claro, también, porque tienen que estar a tu nombre y si no, puedes tener después no, a problemas todo el con... mundo, ¿sí me entiendes? Pero, y además que yo sí tomé la decisión de verdad, como que mi proyecto se llamara Brina Cuoya, en la medida en la que yo hice como una cosa que fue como listar una serie de valores y etos, es decir, Ah, sensaciones, excelente. emociones, alrededor como de la música que iba a presentar en ese momento. Y dije, para mí es importante entender que el lugar del que vengo, que es Colombia, un país latinoamericano, es un país muy mestizo, y que la Ok. cultura, digamos, que a mí me atraviesa es una cultura mestiza de 3 líneas, tanto étnicas como culturales, que es, pues, como Ah, que la cultura negra, y además crecí oyendo mucha música negra, tanto anglo como de acá colombiana, también como que un poco el tema europeo desde la escuela y la cosa, y también el aspecto como indio, indígena, ¿no? Y sentí como la necesidad de a través de mi música que eso estuviera plasmado y que fuera claro, una cosa como mestiza, y además que fuera transversal el hecho de que todo eso culturalmente en lo que sucede, por lo menos en mi música, para mí es igualmente importante. No es una vaina hegemónica como ha sido en la historia de que hay músicas que son mejores y más chéveres y más elaboradas porque se las inventaron unos personajes, ¿no? De cierto lugar. ok. Entonces, lo que pensé fue eso, y alrededor como de eso, de ese pensamiento y esos valores, dije, pues estaría chévere, o sea, me puse a hacer una tarea como de 2 semanas, de Ok. listar un montón de nombres de mujeres en diferentes dialectos del mundo. Entonces Ah, ya. listé nombres germánicos, nombres en castellano, nombres en yoruba, nombres de las diferentes etnias de aquí del país, entonces nombres en cuna, nombres en Ok. quechua, nombres, sí, y entonces como que cuenta, por ejemplo, Quechua. también de lo importante, quechua, sí. Me di cuenta de lo Interesante. importante también del uso de la palabra y el significado. Todos los nombres Claro, significan cosas. Entonces, claro por que ahí sí. derecho, la manera en la que uno es nombrado ya tiene unas implicaciones para uno. Entonces yo dije, bueno, chévere, porque tengo la oportunidad de hacer esto ahora, pero yo queriendo, yo buscándolo. Sí, Y sobre los súper. significados como de esos, de algunos nombres y la manera en la que sonaban, pues llegué a Orinacoya y dije, lo máximo, porque sintetiza muy bien esto que estoy hablando, que es como que el producto cultural del mestizaje, y un nombre que suena como a raíz, pero no se sabe si es una raíz indígena o una raíz anglo o una raíz negra, y son las tres Ujú. cosas a la vez. Lo Entonces, hiciste pensando en, bueno, en tus valores, pero también al tipo de público que querías atraer o querías que sonara bien y que se relacionara con tu identidad como artista. O sea, ¿qué la significa en todo verdad, caso, Brina Cuellar? La verdad es que sí, la verdad es que lo pensé muy, muy desde mí, ¿sí? Desde ti. Porque soy de las que piensa que, soy de las que piensa, y esto va a ser un poquito impopular, sobre todo si uno tiene un input más de industria y un input más de mercadeo por delante. Soy de las que Ok. piensa que definitivamente el proceso artístico es una cosa, y poder definir, o sea, defender ese proceso artístico con toda honestidad va a ser más fácil que uno luego pueda tomar otras decisiones hacia nivel de mercadeo, comunicación y demás. Y no al revés, ¿sí me entiendes? Me parece que uno puede pensar en un público y en una audiencia eh, en otros tipos de músicas cuando esas músicas están persiguiendo otro fin. Y esto no quiere decir que yo esté en contra de que hayan artistas que tengan aspiraciones muy comerciales, ¿sí? Todo bien con eso, solo que siento que mi música, si bien yo quiero vivir de ella y evidentemente tiene que atravesar procesos de comercialización, me parece que la manera de hacerlo es poderlo hacer desde un lugar como lo más honesto posible, eh, y en esa medida como que es colateral el hecho de que encuentre un público específico en vez de ponerme a buscar un público muy específico, y yo jugar a moldarme ahí cuando de pronto eso no está alrededor de los valores o como suena la música, ¿sí me De entiendes? acuerdo. Es algo así. Ujú.
Ujú. Bueno, ¿Qué y significa Orinacoya? eso. Ay, Yo perdón, iba a porque preguntar eso, nunca lo justo eso. consulté. Yo iba a preguntar eso. ¿Qué Listo. significa en concreto Orinacuya, el concepto de Orinacuya? Bueno, Brinacuya son dos nombres. El primero, Brina, es un nombre, es una variante yiddish, o sea, una variante como judía europea de un nombre germano, que es Bruna, que es un nombre, digamos que sí, aparece como en el norte de Europa, también entiendo que en Italia lo usan un montón. Y en principio, Bruna es como una manera de hablarle a las morochas, dicen en Argentina, aquí en Colombia les decimos las personas de pelo oscuro, siendo que los germanos son, y los nórdicos en general son en general gente como rubia y muy blanca. Entonces es como esa persona que está un poquito diferente, está un poco diferente por la manera en la que se ve. Y me pareció muy curioso cómo es una apropiación de los unos, que son los judíos, por parte de la cultura de los otros. Em, entonces quiere decir eso, un poco como alguien que tiene un aspecto físico como más tirado hacia el oscuro, ¿no? El pelo Mm. oscuro, la piel oscura, lo que sea. Y Cuoya es una variante de una palabra de un nombre quechua que es Coya, y Coya es como señora o reina. Entonces ahí sí como un amigo me dice, mejor dicho, tú te fuiste poniendo nombre de bruja accidentalmente, y yo como, oh, Sí, wow, que me dice, sí, porque bruja es oscura. como si hubieras dicho algo así como la Bruja señora oscura. oscura, La señora ¿sí? oscura. Sí, Ok. me dijo pero realmente no es, claro, pues claro, desde la broma y eso, pero yo digamos que lo que sí pensé es como, me gusta mucho porque tiene la implicación como de lo negro, de cómo la cultura es una cosa que se va moviendo y Ujú. unos se la van apropiando y los otros como que la transforman y va significando cosas diferentes. Tiene la implicación como también como en la cultura europea, en lo latinoamericano y además el aspecto como indio que me parece siempre, o pues indígena, nativo americano mejor, que me parece súper importante como rescatarlo y ponerlo todo en el mismo lugar. Y además de eso, el hecho de que el nombre quechua sea como señora y eso me parece que también implica como un ser mujer en cierto momento de la historia, ¿sí me entiendes? Es como que poder ser mujer en un momento de la historia en el cual pues le toca, pues ya está uno como a través como de muchos velos o muchos paradigmas que ya se han como cambiado o que se han roto, pues estar un poco más, mucho más al frente de sus cosas, ahí sí ser como la dueña de su vida y la dueña de su entorno, por lo menos, ¿no? O de su voluntad, ¿no? Entonces sí, eran como todos esos valores ahí, dije, me gusta cómo suena, me parece que lo que significa es consistente, además de eso, o sea, hice este ejercicio como una loca, pero dije, bueno, que acá, yo dije, bueno, si yo estuviera en un festival muy grande, no sé, en un Lola, no sé, en Argentina o en un Glastonbury allá en Reino Unido, como que si yo me presentara como, no, y entonces aquí está Brina Cuella, lo que sea, entonces imagina la gente como, dije, Ujú. es suficiente para mí, me parece que funciona muy bien, nos vamos con ese nombre y Ajá, ya. Vale, sí, bien. sí, sí. No, Pero suena sí, bien suena y bien, tiene suena un bien. trasfondo. Sí, claro. Igual la Y es oscuridad simple. es la base de todo también, ¿no? La oscuridad es la base de todo, es lo que contrasta la existencia de la luz. Entonces, estigmatizamos un poco el negro o la oscuridad de lo malo, pero la realidad es que todo es un todo, y no se puede existir una cosa sin la otra. Entonces, siento que, sin decir que es bueno o malo, claro, entiendo el significado de que al final es la base de todo. ¿Sí? Brina como mujer es consistente y puede ser como un poco la base de todo desde el punto de vista de mirar lo negro o la oscuridad, ¿no? Eso es. Bueno, y también hay una cosa, y es que en varias culturas, digamos, lo femenino, eso como que contiene lo que está vacío, guiño, guiño, pero es que el vacío no es una cosa que esté vacía, ¿sí? Y en esa Sí, medida también yo sentí como que a través de mi proyecto, incluso como mi quehacer es como reivindicar todo el tiempo como el valor de lo femenino en general, y no es porque yo sea mujer, sino como que lo femenino como una polaridad que tiene un montón de valor, ¿sí? Es como que allí está lo fértil, allí está lo que contiene, allí está, digamos, de donde parte un montón de cosas, ¿sí? Entonces, como que sí pensé, me gusta un montón porque tiene un montón de significado, me parece que suena bien, me parece que es sonoro y además de eso me parece eso, pues como que es consistente con lo que yo quisiera mostrar, que es como que
las raíces pueden ser muchas, pero a la larga como que puede todo redundar hacia una sola cosa y es como que el origen es uno y así. Entonces, bueno, ya ahí sacamos los cristales, pero sí, eso fue lo que pensé y dije, me gusta el nombre. Y lo otro que ya tiene que ver con cosas más prácticas es como, a ver, en el mundo hispano, el apellido González es creo que el segundo apellido más popular, Claro, eso es ¿no? muy importante. Y un nombre como Ana, entonces eso sí fue una cosa que pensé, yo dije, no, ¿quién posiciona a una Ana González número 5000? ¿Sí me entiendes? Como que cuántas Anas González hay. Entonces Claro, dije, no. Y además también eso, que yo sentí como que quiero tener muy bien definido el espacio en el que yo puedo jugar, hacer las canciones como quiero que suenen y que tengan estos valores y los otros espacios en los que me contratan y me comisionan, ahí sí como músico para tocar la música de alguien más. Entonces Ya. como que he separado y definí. Ujú. quería preguntarte, Brina, siento, mira, lo poco que te he estado escuchando, no nos vemos hace tiempo, pero siento que, que te está yendo bien. Y eso de cierta manera, por la manera en que estás hablando, por la claridad también de tu proyecto. Y quería preguntarte, bueno, este podcast lo están escuchando artistas independientes, artistas emergentes, bueno, bueno, que quieran innovar, quieran hacer cosas diferentes, pero también que quieran adaptarse a los cambios de la industria musical o crecer en la música. Entonces, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes que puede cometer un artista que, desde el criterio que tú quieras, pero que puede cometer un artista a la hora de empezar? O sea, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen, que tú cometiste y que los podrías guiar un poco más para que no los cometan? ¿Cuáles crees que puede ser? Si te pregunto tres errores más comunes. Bueno, no voy a hablar del todo, o sea, algunos los he cometido yo, otros los he visto cometer, porque también he Ok, estado como en proyectos como instrumentista o formando gente. ya, Siento que uno que mencioné ahorita, me parece que en los procesos creativos, por meter demasiado temprano el valor de a quién le va a gustar esto, eh, cuál es este nicho de esto, me parece que es un desacierto. Porque me parece que si tú te pones a hacer algo, a ver, como que si tú te pones a hacer algo sin ser muy consciente de que hasta qué punto estás dispuesto a defenderlo, y después tienes que defenderlo a la fuerza, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que le metas la energía y la concentración a las cosas que hay que hacer para sacar eso adelante. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú, en esa medida me parece que si tú te pones a hacer música solo para pegarla sin que tu corazón o tus valores estén en ella, luego va a ser más difícil que quieras emprender acciones prácticas y menos chéveres que hacer música, porque hay que decirlo, a veces estar detrás de un laptop mandando mails o pegado el WhatsApp, me mandando mensajes para ver en qué venue pones tu toque o tu concierto, o haciendo relaciones con el tipo de la disquera para donde, o sea, como que muchas veces todo ese lado es el lado más operativo y menos divertido. ¿Sí? Y a veces va a costar, y si no estás convencido de que de lo que hiciste lo quieres defender, pues te va a costar el triple. Entonces, eso es una cosa que siento que sí es un error. Nuevamente, no siento que sea un error querer vender la música ni querer vivir de ella, nada que ver, o sea, no soy de las que piensa que tener esa postura es, ay, se vendió, ¿sí? Em, pero sí me parece que es demasiado temprano en el proceso musical empezar a entrar en esos criterios sin haber hecho uno mucho conciencia si de verdad uno estaría dispuesto luego a defender y sostener eso a mediano y largo plazo, es un error, porque eventualmente pues no lo vas a querer hacer, ¿sí me Sí, entiendes? Y así muchos proyectos se caen en el camino. sí, nosotros, hay algo muy importante que nosotros puntualizamos dentro de todo el proceso, incluso en los hackatones virtuales que hacemos y en la mentoría de hackatónica, y es un poco definir lo que uno, lo que, o sea, lo que se acaba de decir, y es lo que uno está dispuesto a hacer por el proyecto, ¿vale? Y si dentro de eso no definimos eh, lo que realmente valoramos, es que al final uno tiene en la cabeza que valores son como el amor, respeto, puntualidad, honestidad y todo eso, ¿no? Esas cosas que uno dice, pero es que esos son los valores que uno tiene que seguir, pero la realidad es que un valor es algo
que a uno le importa, que es importante para uno. Y de ahí claro. para allá, un valor es, puede ser la familia, puede ser tiempo, puede ser dormir, puede ser tener el domingo libre, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a contrastar lo que realmente uno valora versus lo que le toca hacer en el proyecto, ahí es donde uno dice, uff, no sé qué tanto estoy dispuesto yo a hacer eso. Es decir, si yo todos los domingos tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque así mismo me toca hacerlo por X o Y razón, porque no hay otro tiempo, porque lo que sea, y yo no estoy dispuesto a hacer eso porque yo valoro más un domingo en un domingo en la madrugada estar arrunchado con cobijas calientico, que está bien, está muy bien porque el sueño toca descansar y tal, pero aunque yo, si yo valoro más eso, pues al final lo que yo tengo es como un sueño comprado o que me lo vendieron de alguna manera y no estoy dispuesto a recorrer como ese camino, que es lo que un poco usted menciona. Entonces, si no partimos de ahí, si no partimos de ahí, ahí es donde más que venderlo, pienso yo, más que hacer algo para lo comercial, es hacer algo para otros, es hacer algo para, incluso para alguien que no es uno. De ahí un poco también la autenticidad del artista. Entonces, hablemos un poco de lo que está pasando a nivel de Songspell, que causa mucha curiosidad el hecho de haber, de mencionar un poco el tema de sacar la esencia, ¿no? De extraer la esencia. Queremos saber un poco de cómo llegas al concepto de, bueno, este tema incluso de compararlo con temas de extracción, de vodka, bueno, en fin, cómo es eso y cómo esto se puede converger dentro de los valores de la persona y por qué se menciona así. Bueno, entonces, Songspell es un taller de composición de canciones que vengo haciendo ya, voy a cumplir 2 años. En este momento lleva 3 ediciones y va para la cuarta edición. Entonces, Songspell es un taller de composición de canciones que sobre todo lo que hace es como generar un montón de espacios como lúdicos y de detonantes creativos para poder hacer canciones. Está diseñado para personas que estén interesadas en hacer canciones, ya sea porque son músicos y les gustaría tener ese complemento como para también poder hacer como cosas con la música que también tenga texto y demás, porque muchas veces dentro de la formación formal musical eso no existe aquí en Colombia, ¿sí me entienden? Realmente hay una o dos instituciones, de hecho una sola, que tiene por ahí como unas clases extracurriculares que son como de composición de canciones y otra que realmente da la profundización de cantautor, pero sigue siendo una cosa muy superficial. Entonces, volviendo al Songspell, pero también la idea es que si las personas no sé, hacen terapia y les gustaría tener herramientas creativas para poder, digamos, a través de las canciones también como que hacerlo, está bien. Si hay personas o sea, no todos es para artistas, aunque curiosamente, pues mucha gente que tiene aspiración de ser un artista musical y quisiera mejorar sus habilidades para hacer canciones, pues van a eso. El motivo por el cual lo creé es porque yo llevo mucho tiempo también desempeñándome como docente y cada vez debo dedicar más tiempo por la demanda que tiene a dar clases de composición de canciones, hablar un poco de cómo suman los textos en la, o sea, como que cuadrar como la cosa técnica para los músicos. eh, y me di cuenta que no hay realmente un espacio serio dentro de la educación formal aquí en Colombia eh, de músicos para escribir canciones. Y eso me pareció impresionante, siendo que además, paralelamente, la canción es el tipo de composición que más mueve la música, o sea, la industria de la música. Cuando la gente está cada viernes o cada tanto haciendo sus publicaciones para subir música a plataformas o lanzando sus videos, o sea el estilo que sea salsa, sea reggae, sea metal, sea punk, básicamente el tipo de composición con la que lidian son las canciones. Entonces, y también he tenido la oportunidad de ser curadora musical como para cosas aquí de mercados, sí, mercados musicales, y me he dado cuenta que hay bandas que suenan bien, que le invierten a sus producciones y no tienen canciones, no tienen buenas canciones. Entonces eso me parece dramático porque es como hay mucho talento, pero están como todo el mundo dando bastonazos de ciego a ver, pucha, dónde es en ese lugar. Em,
y hay quienes pueden ser muy talentosos y de forma intuitiva lo pueden resolver, pero hay otros que todavía no, ¿sí me entienden? Y entonces estamos todos como dando vueltas, especulando alrededor de una manera de hacer música que la verdad es que hay herramientas para resolverlo y organizarlo un poquito mejor y para uno volverse más consciente de qué está haciendo, ¿sí? Entonces, por eso creé Songspell. Y entonces Songspell es un taller de composición de canciones que es extracurricular, que está por fuera de todo tipo como de institución. Es un taller que, digamos, produzco yo, en el cual convoco también amigos cantautores y artistas de otras disciplinas para que puedan ayudar a que los asistentes tengan detonantes creativos y puedan abordar su creatividad y la observación de sus propias ideas y sus propios estados mentales y creativos y emocionales, eh, digamos, como con cierta distancia y como con más tranquilidad y con más aceptación de lo que sucede. Y todo eso para evitar precisamente esa percepción de que uno se bloquea, que uno no tiene ideas. em, y lo que me he dado cuenta es que cada vez más es un tema como de actitud, o sea, cada vez es más importante el tema como de la actitud y la disposición, tanto mental y emocional, como tener craft, ¿sí? Es muy importante tener técnica, sí, pero si uno tiene técnica y no tiene una buena actitud o no se autopercibe bien o no está muchas veces como en coherencia con cómo se siente y lo que piensa mientras crea, es muy saboteador, ¿sí? Entonces, pues eso fue Songspell y por eso como que surge el tema de la esencia realmente, es como, hey, obsérvese y observe sus estados y acéptelos, porque también eso le va a permitir aceptar ideas y que fluyan más las ideas. Eso es. Ujú. Vale, Ahora, genial. ¿quieres preguntar algo, George? Dale, dale. Dijiste algo interesante en su momento, que es que tienen una buena producción, pero no tienen buenas canciones. Ujú. ¿Cómo puedes tú, o sea, desde qué criterio evaluaste y dijiste, este artista tiene una buena producción, pero no es buena la canción? Digamos que hay varias cosas a saber, independientemente de, o sea, yo sé que el gusto y el gozo es subjetivo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en esa medida, yo trato, cuando estoy como en labores tanto docentes como labores de curatoriales, sustraerme de mi gusto personal. Hay música que a mí Súper no me bien. gusta, que yo puedo decir está bien hecha, está buena, sí va a funcionar. Ujú. Va a funcionar, ¿por qué? Porque se entiende. Entonces, por ejemplo, en términos de texto, digamos que los textos estén construidos de tal manera que se entienda lo que se quiere decir. ¿Sí? Ujú. Entonces, como que hay unos criterios de ciertas preguntas. Lo mínimo es como entender de qué se trata, cuál es el tema de esto, ¿sí? Como que qué es el qué es el por qué. Entonces, además de eso, pues viene luego también el tema que si la construcción literaria es muy elaborada o no. Yo no considero que una canción para ser buena tenga que ser una canción llena de figuras retóricas ni nada de eso, un texto, pero sí que se entiende el sentido. Cuando tú pasas por una canción que son 3 minutos o 2 minutos y medio y la canción pasó por 4 temas, es como, bueno, y a nivel, digamos, como que musical, pues lo básico, ¿no? Que esté afincado, que esté bien interpretado, es decir, pues lo mínimo, ritmo, que el ritmo, digamos, que tenga sincronía, que haya afinación y todo eso, pero sobre todo, y además, digamos, hay una cosa, ya como desde la perspectiva de la composición, sí me parece importante que tenga como un desarrollo motívico o melódico riguroso cuando las canciones, así como mencioné en el texto, tienen muchos temas y no tienes tanto tiempo para desarrollarlos, se sienten como una colcha de retazos. Lo mismo pasa un poco con el contenido musical. Ok. Si el contenido musical no se siente, digamos, cohesionado y no tiene como un buen desarrollo a través de, ahí sí voy a hablar como muy como músico, a través de la variación y la repetición, o que no sea muy deliberado el tema de que haya un contraste de verdad, uno lo que tiende a sentir como oyente es que hay un bache, que hay algo, que hay ahí algo que es más como un problema. Entonces, sí, a veces me encuentro como que con que alguien fue, invirtió su dinero en hacer una producción y entonces cosas bobas como que la canción no está en una tonalidad que esté buena para cantar.
Entonces Ok, uno dice, ¿por qué el productor no les dijo que bajaran esa vaina o que la subieran? ¿Sí me entiendes? Solo con eso ya tiene una grabación que por más de que la hayan invertido no está buena, ¿sí me entiendes? Em, pero también a veces eso es como 3 minutos y 5 partes, ¿sí me entiendes? O el texto, todo este tiempo tratando de contar una vaina que no sé en dónde aterriza, es como, en fin, entonces como ese tipo de cosas son las que miro independientemente de si el estilo es un estilo que yo toco y que me gusta a mí o no. ok. Entonces sí. Ujú. Para cerrar con ese tema que es súper interesante, ¿cuáles son esos 3 elementos fundamentales que tú enseñas en Songspell para que en el fondo el artista, el compositor, haga canciones desde su autenticidad y poder entrar en este catálogo o este criterio de estás haciendo una buena canción? Son 3 cosas fundamentales. ¿Cuáles Mm, consideras que son? Yo pienso que la primera tiene que ver como con la aceptación, ¿sí? Es como que acepte lo que está pasando en el momento presente y no solo como en las circunstancias, sino también lo que lo atraviesa uno en el momento, ¿sí? Entonces, si en el momento salen ideas que son ideas que parecieran no estar con lo que uno se identifica, entonces, por ejemplo, no, pues yo tan enchamarrado y tan rockero y es que esta idea está muy cursi, es como si lo que en este momento te atraviesa es una idea que tiene algo como emotivo y emocional, es como déjala ser, Ok. ¿sí? Eso me parece Permítete. que, sí, claro, me parece que eso es importante, es decir, empezar a estar más consciente del presente y fluir en él, ¿sí? Fluir en él para crear es clave. Lo segundo es que mm, es importante conservar en lo creativo como un espíritu lúdico. Sigue siendo un juego, ¿sí me entiendes? Si sale mal, no es como que detonaste una bomba nuclear y nos morimos todos. No importa. Ya, ¿Sí me entiendes? está Si bien. sale mal, pues vuelves y tratas otra cosa, no Súper. importa. Y eso te permite ver también como tus ideas con cierta distancia y sufrir un poco menos si tienes que desecharlas y pasar a otra cosa, o Ujú, trabajarles con más ahínco y con más cariño si encuentras algo que sí. ¿Sí me entiendes? Es como, no es determinante, no importa, nadie se va a morir. ujú, Em, y lo tercero es que así como lo lúdico es importante y es que es un juego y hay que encontrar las maneras siempre como de jugar con eso, porque siento que las ideas son como, así como dice una amiga cantautora de acá, tremenda, que se llama Gabriela Ojeda, es como una plastilina cósmica, es una vaina que va saliendo de tu subconsciente que todavía no sabes muy bien qué es hasta que ya lo tienes en la mano. Entonces dices, es plastilina amarilla, con esta plastilina amarilla puedo hacer un sol, puedo hacer un buñuelo, puedo hacer una naranja o puedo mezclar con más plastilinas de otros colores y naranja hacer un amarilla. color, sí, Sí, no, estoy. ¿sí me No, sí, entiendes? sí, perdón. O entonces Ujú, es como, pero antes tú no estás juzgando la plastilina porque no es nada. claro. Tú no estás como que qué mierda esa plastilina tan cursi, es como, es una plastilina, es un material, déjalo ser, ¿sí? Ujú, Entonces esas 2 cosas. Y lo tercero es que por más de que haya lúdica, yo les digo a ellos como la técnica es nuestra amiga. Porque de todas maneras yo sí siento que de pronto como que en la enseñanza formal de la música, muchos músicos se pelean con la escuela y con la técnica, pero no es culpa de la técnica, sino la manera en la que se las enseña, que súper. sienten que tener como una estructura técnica implica un poquito como un sacrificio y una pérdida de la inspiración y de lo lúdico y de lo espontáneo. Entonces, como que yo les digo generalmente que eso también es un sesgo, eso también, eso es una creencia mal aprendida. La técnica, y sí como dice Einstein, me parece que consiste en uno poder separar en hombros de gigantes. Si la humanidad ya encontró qué es la disonancia y la consonancia, ¿por qué uno a los 30 años se va a poner a inventarse la rueda otra vez? ¿Sí me entiendes? Es como alguien ya lo hizo, alguien ya lo dijo, puedes ahorrar tiempo
Claro. montándote sobre ese conocimiento, aunque claro, el proceso de apropiártelo tú y hacer conciencia tú, pues también tiene mucho valor, pero mi punto es también ese, ¿no? Como que la técnica está muy chévere, tener como una estructura es chévere, pero eso mismo, con eso mismo también se juega. Entonces siempre es Ok. como un balance de las dos cosas, ¿no? Como que lo lúdico y lo espontáneo y un poquito como ahora como la estructura. Ahora sí, la estructura Ujú. lógica para organizar eso. Ujú, Súper. Entonces, un error que pueden cometer los artistas es querer reinventar la rueda en vez de mejorar lo que ya existe, ¿no es cierto? De hecho, las grandes innovaciones muchas veces nacen de mejorar algo que ya existía en el momento. Entonces, para ujú. ahorrar tiempo y un tema también de ser inteligente, ¿no es cierto? Es evaluar el camino que otros han recorrido y desde ese otro punto de vista, ya tú ver cómo puedes mejorar eso que ya existe. A eso te refieres un poco Sí, con lo que estás pues diciendo, ¿no es puede haber cierto? algo de eso, claro que sí, pero entonces como que la técnica musical me refiero concretamente como a la teoría, ¿no? Entonces la gente, Ujú. ay, es que esas clases de armonía, yo para qué quiero estudiar armonía y contrapunto, esa música de momias, si yo ya estoy en el siglo XXI, ¿sí me entiendes? Sino como, Ok. eh, Ah, eso podría es ser un verdad, mito. claro, o sea, y hay mucha gente, cuando yo era más chiquita y estudiaba música, esas eran las discusiones con mis compañeros muchas veces y ahora con el tiempo digo como, ay, tan lindos, o sea, y en este Mm, momento también veo a mis estudiantes o a la gente más jovencita y sobre todo ahorita hay una cosa que es maravillosa y es que ha habido como una explosión de tecnología para grabar, pero cada vez como más al alcance de la mano. Entonces, hoy en día cualquiera puede armar, digamos, un home studio con $2000, uno ya puede, o sea, ¿si me entiendes? Con 2000, $3000 tú puedes tener un buen laptop y puedes comprarte una interfaz pequeña y puedes tener acceso a un DAW, o sea, entonces hay mucha gente que como ya graba y ya sabe usar cosas y tiene talento y tiene intuición, entonces también dicen, ¿para qué? Si es que la música ya no se hace así. Y uno como, así como dice un amigo, a ver, Juan Alberto, es verdad que no vas a hacer madrigales como el siglo XIV o XV, pero de pronto tener eso en tu oreja y en tu radar te va a permitir tener otro recurso. más Ujú. recursos, ¿sí me entiendes? Entonces, Claro. ¿por qué no? Si eres, me parece que además si eres una persona, otro requisito que yo siento que hay que tener con la creatividad es la curiosidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú no eres curioso, me parece que la capacidad que tienes de generar ideas es pequeña, porque tu intuición realmente está relacionada con lo que conoces. Y si tú te Claro. mueves 2 cuadras a la redonda, tienes los recursos de 2 cuadras a la redonda. Entonces, en esa medida, la técnica y el conocimiento también te permiten ir expandiendo eso. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, como que por Claro. eso les digo, tengan mucho cuidado porque a veces uno por un profesor que le enseñó la armonía de una manera muy rígida o empieza uno a creer que nada de eso sirve porque nada de eso le permite a uno crear y resulta que eso visto de una manera amable es una herramientaza, ¿sí? Entonces, nuevamente, sí, ya tuviste los 3000 o los $2000 para hacer tu home studio y hacer tus canciones a punta de puros beats y puros samples, pero además si sabes cómo funcionan y sabes qué puedes hacer con ellos, porque además conoces, pues estás, primero son más cosas que puedes hacer. Y si estás metido como en este mundo, y de la competencia y la vaina, es como hay más cosas que puedes hacer mejor que alguien más que también tuvo los $3000 para armar el home studio, ¿sí me entiendes? Entonces es como que nunca desestimen eso porque eso también es una grandísima herramienta. O sea, Ujú. dentro de lo que estás diciendo, George, ¿quieres decir algo? ¿No es cierto? Sí, un poco para complementar, es que al final hay una metodología que a mí me ha enamorado mucho y siento que independientemente de la profesión que seamos, yo por ejemplo soy consultor, ustedes dos pues que son artistas y este canal está hecho para artistas, pero independientemente de eso, yo como consultor me puedo ir para la parte artística, pero el artista también tiene que irse a la parte consultor. Y aquí va como mi aporte en el sentido de que, por ejemplo, hay una metodología de aprendizaje para niños, que es la metodología, la famosa STEAM, ¿sí? Que la metodología STEAM es que todo niño debería, pues es un acróstico, ¿no? Entonces todo niño debería aprender ciencias, tecnología, ¿no es cierto? Debería aprender ingeniería,
artes y matemáticas, ¿vale? Entonces, hay un poco el extender todo este conocimiento y es que una persona curiosa, claro, debería no solo sesgarse, o sea, no solo debería crear un sesgo de confirmación de hacer lo mismo, de conocer y investigar sobre lo mismo, sino también sería importante experimentar un poco sobre los diferentes espectros para mirar qué de interdisciplinariedad yo le puedo incluir a mi proyecto. Es decir, al proyecto artístico, por ejemplo, desde la ciencia, que sería bueno que en un espectáculo haya espuma con algún tema, ¿no? Con fuegos o con lo que sea que, no sé, o sea, al final aquí estoy yendo un poco más al tema de las ideas, pero a lo que voy yo es que un artista, si se involucra con muchísimos más temas, matemáticas, no solo es que el artista es punto de imaginación, sino que al final todo va desde la información, pues es un poco, bueno, también motivarles a que no solo es un tema artístico, sino hay muchísimos temas en los que se pueden involucrar para tener un proyecto auténtico y diferenciador, sin ir a lo comercial, sin venderse uno como artista. Es lo que Ser quería como curiosos, contar con esta ser idea. curioso, eso. Sí, y yo siento que por lo menos en las canciones, porque me imagino que ustedes también ya habrán tenido como o hablado con artistas o músicos que son más, no, a mí me gusta la música instrumental, yo hago jazz o lo que sea, se vale. Me parece que de todas maneras, digamos que la técnica musical y las ideas alrededor de la música apenas están al servicio de contar algo más, ¿sí me entiendes? Entonces, y esto es una otra cosa, una tercera cosa, porque me preguntaste tres, que yo recomiendo Ah, es como que hay que buscar tener hobbies e intereses por fuera de la música, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, volvamos a las analogías. Entonces, antes estamos en plastilina, ahora vamos a hablar de alfarería. Digamos que la técnica musical, más todo lo que puedes generar con ella y la organización del sonido y las ideas que tú tienes sobre ella, apenas es como un material. Y ese material, con ese material tú puedes decidir, bueno, no, pues yo tengo acá, digamos, algo de arcilla y con esta arcilla voy a empezar a hacer cerámica y con esa cerámica voy a hacer vasos, vasijas y, no sé, jarrones. Entonces luego eso hay que ponerle algo. Tú decides si le pones tierra, si le pones flores, si le pones comida, o sea, como, y realmente eh, eso ya es lo demás, ¿sí me entiendes? Entonces, como que tú seas sensible a la vida, a tu historia de vida, que seas observador, que tengas pasiones por fuera de la música de las que quisieras hablar, ¿sí? Entonces, es importante. Y lo otro tiene que ver también como con un proceso como de bienestar, eso también, como de tener otros intereses por fuera de la música. Y es que en general los artistas somos pésimos teniendo hobbies, pésimos, por lo que para el grueso de la gente es un hobby, para nosotros es nuestra profesión. Entonces, muchas veces como que nuestro tiempo de descanso, pero nuestro trabajo, pero nuestro entretenimiento es estar dándole a la misma vaina. ¿Sí me entiendes? Estar practicando el instrumento o estar, lo cual, claro, como uno sabe que uno necesita dedicar ese tiempo para ganar la habilidad y cada vez ser mejor, pasa y es natural, pero luego sí sucede que tanto la producción musical, es decir, el hacer las canciones o al hacer la música se empieza a volver una cosa que gira alrededor de sí misma porque uno no está contando nada más que el hecho de que tiene una habilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí puede haber una dificultad para conectarse con alguien más que no sea músico, porque ese es un dolor que muchas veces los músicos pueden tener y sentir, ¿no? Que todo el ¿cuál? tiempo invertido, todo el tiempo invertido ganando una habilidad para que nadie del todo la valore. ¿Sí? Es como todo el sacrificio del tiempo para poder tocar bien y la persona que oye es como, oye, pues sí, lo mismo es que toques a tiempo y que estés afinado. Si a ti te costó llegar allá 20 años o 10 o 5, ese no es mi problema. Yo quiero ponerle play a la vaina y que suene bien y que se sienta bien, ¿sí? Entonces, como que sí pasa que cuando uno no tiene nada más que decir, salvo que la habilidad, hablar de la habilidad en sí misma, también hay una desconexión con el que escucha que no es músico. ¿Sí me entiendes? Es como, sí, a mí no me importa si suenan 5 escalas o 10 o solamente una. Yo, mi relación con la música es que necesito que se sienta de cierta forma, ¿sí? Que me evoque emociones, que me haga recordar cosas, que me hable de cosas con las que
yo me he podido identificar. Y si uno desde el otro lado de músico está como, estoy metiendo esta escala alterada en una subdivisión chiquitica, en un super tempo que es súper difícil, eso para una persona que no es músico no significa nada. ¿Sí me entiendes? Ujú, Eso por un lado, entonces como que no tener como otras pasiones implica una dificultad para conectarse con el otro porque le estás hablando en un código que él no maneja y no tiene por qué manejarlo. Y dos, pues que también son cosas que te nutren y te dan bienestar, ¿sí? Entonces como que siento que el tanquecito de lo creativo se llena un poquito más cuando uno empieza a buscar cosas que le den bienestar, ojo, sin que esas cosas tengan que ser eh, el hedonismo, pues, ¿sí me entiendes? Es como, como es bueno verse con los amigos, entonces nos vamos a pegar una rasca de 3 días seguidos, es decir, nos vamos a enfiestar y el licor y la vaina. No estoy yendo a ese lugar, no estoy ahora justificando que se puedan llegar a esos extremos como de hedonismo extremo, pero lo que sí digo es como el bienestar es importante. Es importante tener lugares en los cuales uno pueda cuidar lo que alimenta las ganas de hacer las cosas, ¿sí? claro. Entonces, tener hobbies, cuidar tus relaciones y los espacios y los tiempos para tus relaciones, así como cuidar los espacios y los tiempos para sentarte a tocar tu instrumento, para sentarte a escribir, para sentarte a producir. Ujú. Entonces, alimentar la creatividad, ¿no es cierto? Una de las Ajá, maneras para alimentar la creatividad, estás hablando de la técnica, que no la subestimen, sí, ¿ok? claro, Y por otra parte, tener vivencias, ser curioso, como dice George, o sea, ser curioso, aprender, no dejar de aprender, para todo eso, ponerlo al servicio de tu música y ponerlo al servicio ajá, también para conectar con otros. Porque si correcto, bien considero que hay una confusión entre autenticidad y dirigirse o hablarle a alguien, ¿vale? ¿Me ujú. escuchas bien, Brina? ¿O que veo que Te se... escucho súper, no, Súper te bien. escucho súper. Por ejemplo, en mi caso, como dice el lema de la catónica, ten coraje para crear nuevos caminos. Dentro de mi historia, la valentía, ¿qué? Eso. Claro, dije, quería decir algo. Ahí está, ten coraje para crear nuevos caminos. Para mí la valentía ha sido un valor que justamente ha direccionado mi vida y que he estado entrenando y que me ha permitido avanzar. Entonces, dentro de mi proyecto artístico, dentro de mi persona, la valentía dentro de mi autenticidad, la valentía es sumamente importante. Entonces, yo como artista, al elegir un tipo de sonido, por ejemplo, que puede ser, eh, estuve inventando en su momento pop, rock con hip hop y algo que todo puras canciones que giren en torno a la valentía. O sea, mensajes y canciones que hablen o que despierten coraje. ¿Ok? Entonces ahí empiezo a trabajar mi diferenciación. Pero dentro de mi sonido, ¿cómo yo puedo encontrar puntos de encuentro con mi nicho, con mi audiencia? Personas que Ujú, quieran justamente sentir y despertar valentía. Entonces ahí yo no estoy perdiendo mi autenticidad para nada. Estoy defendiendo algo, estoy conectando con el corazón del proyecto, con mi propósito y estoy sirviendo al mundo y encuentro puntos de encuentro. Gente que le gusta el hip hop, que le gusta el rock, que aparte de eso tengan cierto lenguaje, no sé por qué vivan en Santiago de Chile, te invento, y aparte de eso quieran despertar valentía. Entonces, ujú. considero que la confusión y lo que está mal es perder, o sea, querer em, como moldearte a lo que quiere la gente, sin antes tú identificar qué te hace único o cuál es el propósito o qué te importa en tu proyecto. Y esa es la confusión, Correcto, como correcto, el afán de querer pegar, gustar, ser comercial, ¿no es cierto? Sin correcto. entender que el objetivo de tu proyecto artístico es servir a otro desde lo que a ti te importa y desde lo que tú quieres defender como artista. Y una de las cosas que queremos transmitir y dentro de mi propósito con Acatónica es el liderazgo. O sea, los artistas finalmente somos líderes, defendemos algo, sabemos que en el fondo hay necesidades en el mundo, hay carencias emocionales, hay gente que se está contando historias. Por ejemplo, la historia de que necesito superar este desafío porque si no lo supero, voy a, mi vida no va a avanzar, no va a crecer y si yo no crezco, no sé, me vuelvo incompetente o lo que sea. Pero hay gente que se está contando esa historia. Y yo como artista, como soy curioso,
¿no es cierto? Y aparte de eso, me apasiona lo que estoy haciendo y quiero aportar. Lo que hago es que estudio la psicología humana, me preocupo por la gente, defino mi nicho, no por un tema de que voy a moldearme a este nicho, no, porque voy a servir a este nicho, voy a servir a estas personas. Ujú. Y gracias a eso, a ese autoconocimiento que tengo yo y ese conocimiento que tengo de ese público, encuentro puntos de conexión que me permiten a mí justamente conectar. ¿Me explico? Sí, puede Entonces, ser, a mí me parece que es puede un ser error una para mí vía, de ¿sí me entiendes? concepto, claro. Sí, o sea, no, yo siento que el problema no es uno querer conectar, me parece que eso es una cosa súper loable y me parece que está bien. El problema es uno querer hacer demasiadas concesiones con la naturaleza de lo que uno es y aporta, que puede ser traducido a lo que llamamos un poco como la esencia, el estado, o lo que tú dices, como los valores y lo que uno empieza a sentir que empieza a ser un poco como su propósito, por amoldarse a ese posible público a ver si uno le gusta. ¿Sí me entiendes? Me parece, efectivamente me parece que son cosas diferentes y parece que estuvieran como muy cerca y parece que estuvieran hechas de lo mismo, pero sí yo siento que no es lo mismo. Y además que de una manera práctica he visto montones de veces en las cuales como que proyectos que se orientan de una vez de esa manera, a menos de que haya un equipo de trabajo muy grande y mucho dinero en general. No, e incluso siendo así, habiendo dinero y todo, no pasa nada con ellos. Entonces, eso me parece impresionante. Entonces, como que si uno cree que esa es la fórmula, incluso para el que tiene el dinero y las relaciones muchas veces tampoco lo es, ¿sí? Entonces, lo que sí siento es como que si uno va a estar ahí poniendo el cuero, que además necesita uno tenerlo bien grueso, más le vale que sea por algo que uno quiera defender, ¿sí? Entonces, a mí también desde la perspectiva de Orina Joya, el tema como psicológico me parece fascinante. Me parece fascinante poder establecer como relaciones con uno mismo y estar uno como tranquilo con eso, ¿sí? Tener momentos como que para reflexionar y pensar sobre cosas y esas son cosas como que yo, de las cuales escribo. Hace poquito saqué una canción que se llama Luz de Salida Yo Groovy, que es una canción precisamente que es como muy reflexiva y muy como del humor y la cosita alrededor de una serie de observaciones que yo he hecho alrededor de mi comportamiento con mi yo, como que mi ego cómo se porta y cómo a veces veo que lo hace en la gente, ¿no? Como que uno se toma muy en serio, entonces la canción dice algo así como yo me tomo muy en serio, aunque no sé bien qué es lo que quiero. Y aunque desde lo alto juzgo, soy lo último que busco, ¿sí? Yo me lleno de motivos, tengo listas de mis odios preferidos y es tan vasto lo que opino, aunque no habito lugar que no es mi ombligo. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es como, yo estoy aquí todo el tiempo ensimismada, jurándome la verga, pues, estableciendo muy pocas conexiones realistas a veces con mi realidad y los demás, y sufro por eso, pero lo defiendo, ¿no? Ujú. Entonces, como que luz de salida un poco es también como, bueno, ¿quién me dice un poco cómo me salgo de este loop? De ser tan ensimismada. Entonces es como que yo sé que esa no es una canción de top 40 para los 40 principales y estoy muy bien con eso, porque no era mi propósito y no siento que ese nicho y esa plataforma sea para hablarle de eso. ¿Sí me entiendes? Entonces es como, está todo muy bien, la defiendo desde otros lugares y siento que es lo que quiero transmitir. Entonces, como que sentía la necesidad de que la canción tuviera como un aspecto un poquito, claro, es dura con lo que dice, pero luego como suena es muy tranquila, es muy groovy, tiene como unos aspectos como de pop tirado como el neo soul, como en los 2000, entonces suena muy juguetona y muy chévere, pero porque tiene algo de humor, es como, uff, que si has visto cómo se pone uno como de bobo cuando uno es en sí misma, eso es esa canción. Entonces, y yo siento que para mí tiene todo el sentido como Orina sacarla, ¿sí me entiendes? Sé que no va a ser una canción para TikTokers de 13 años, ni tiene por qué serlo, y yo no tengo por qué jugar a ser un artista que hace música para los TikTokers de 13 años porque los estoy cultivando como mi audiencia porque son los que consumen, ¿sí? Qué chévere, qué chévere que existe ese nicho y qué chévere que haya gente que esté haciéndole cosas a ellos. Para mí no tiene sentido desfigurar tanto mi mensaje, mi valor y mi propósito para llegarles a ellos.
porque luego sé que me va a parecer insoportable tratar de sostenerlo, ¿sí me Ujú. entiendes? Entonces es como, ¿para qué diablos? Eh, Obviamente, si estoy en la de buscar cómo ser, digamos, cómo hacer que también que esa música pueda vivir y sea sostenible para mí como músico, como artista, claro que sí, pero de pronto la metodología de ir a buscar una audiencia que no está en esa, por más de que sea una audiencia grande que pueda eventualmente comprar, pues no va a ser y está todo muy bien con eso. Ujú. Entonces va a ser otro, Claro, ¿sí? puedes conectar, está silenciado George, pero puedes conectar si lo ves con gente que tiene una manera de ser más juguetona, puedes Ajá, conectar con las personas que están buscando manejar su ego también, puedes conectar también otro punto de encuentro, la gente que le gusta ese estilo de música más groove, ¿no es cierto? O que tiene ese tipo de conflictos, ¿ok? Y claro. Entonces ahí No, yo empiezan a pienso aparecer que ese tipo de cosas, o sea, como que empieza a aparecer gente como, oye, yo no, sí, qué chistoso. Es como si yo también estaba ahí, como todo ujú, complicado y todo liado y todo enredado con que es que yo tengo la razón y yo no sé qué, y luego es como, y no, y solo esa postura solo me hace a veces la vida más difícil para relacionarme con los demás, más difícil para aceptar lo que vivo. Es como ya, paren el loop, la canción es sobre eso, y entonces, claro, yo me doy cuenta que va a reaccionar el que tenga como un nivel como de conciencia sobre ese tema, que no tiene que ser todo el mundo y está bien, sí, ¿sí? es que ujú, claro, creo que, digamos que si le pusiéramos, yo como todo metódico que soy, si le pusiéramos un paso a paso a esto, yo creería que, claro, el primer paso es definitivamente encontrarse con uno mismo sin llegar a emitir juicios sobre lo que le está llegando uno a la vida y ya está. Ese es el primer paso, es el primer paso, ya estamos acá y tal. Después eso, como ya me he encontrado yo mismo conmigo mismo y no hay otra persona dentro de ese juego de rol, va a salir algo, va a salir un producto que puede ser musical o no, lo que sea, pero y hablemos que es musical, ¿no? Entonces sale un producto, sale una canción, sale un poema, sale un dibujo, lo que sea. Entonces sale algo, ¿vale? Pero sí siento que hay una falla del artista en el sentido de, claro, yo tengo mi producto, tengo mi arte y ahí alguien tiene que llegar. Sí, hay alguien tiene que llegar, es decir, ahí está. ¿Sí? Entonces, y la gente que pasa, pues tiene que mirar si le gusta o no. ¿Sí? Y el artista se queda ahí. El artista se queda ahí de yo lo cuelgo en una pared y es una galería y pues que pase y el que le gustó y el que no, pues no, ya. ¿Vale? Pero sí creo que hay algo de responsabilidad o incluso podemos pensar que uno puede ser un poco más proactivo de en vez de colgar eso en una galería de arte donde, no sé, pasa mucha gente, puedo colgarlo en una galería de arte donde haya gente con ese tipo de cuestionamientos, preguntas, problemas, para que de alguna manera pueda tener un poco más de probabilidad o posibilidad de ser comercializado. Esa proactividad es la que yo veo que el artista se queda un poco dormido, o ni siquiera, que no sea culpa del artista, sino que no lo sabe hacer. No sabe eso. cómo, no hay herramientas, porque lo que hacen la industria es bombardearlo de yo soy tu única solución, filma acá, haz este no sé qué, ve a conseguir este networking, ve a no sé qué, pero no hay una proactividad del artista de decir, oiga, venga, yo dónde, mi canción, lo que nació de mí, de mi corazón, habla de este tema. Hey, yo, ¿dónde o cómo hago para colocar mi canción? Eh, la- por ejemplo, que la gente que tenga ese problema la escuche. Claro, es muy difícil. Claro, ese es el tema. O sea, al final estamos acá hablando, pidiéndole, haciendo la cartica a los Reyes Magos, ¿no? Pero a lo que voy yo es que sí siento que el artista debe tener una responsabilidad o ser proactivo, que para mí proactivo tiene dos letras grandes, que es la I y la R, que es tener iniciativa y ser recursivo, es decir, con los recursos que hay, algo tienen que hacer. Y de ahí sale la iniciativa, ¿no? Que eso es igual a productividad. Entonces, a proactividad. Entonces, eso sí debería pasar en el artista, creo yo, pienso yo. No sé qué saben usted, Sí. pero sí hay algo de responsabilidad en eso el artista de identificar su producto donde puede calar mejor. No sé. Ujú. Lo que pienso desde lo que estás diciendo es que el artista, bueno, una cosa es, ¿no es cierto?, el hobby y el afán y el amor de hacer arte, pero también
considero que se puede enamorar aún más de su proyecto si es que empieza a generar ingresos con su proyecto. ¿Ok? Y para generar ingresos con su proyecto y enamorarse aún más de su proyecto, necesita trabajar un producto, necesita resolver un problema. Entonces hay muchos problemas allá afuera que la música puede resolver, y no solo la música, tu espectáculo puedo resolver. Y ahí considero que muchas veces el artista, por solamente hacer arte y hacer música pensando en lo que él quiere, puede caer en un egoísmo que justamente es lo que lo mantiene pobre, y por un mal concepto de lo que son los negocios. Porque si el artista entendiera que el negocio es un juego espiritual en donde mientras más da, más gana, no tendría a veces muchos de los conflictos que tiene con que si vende un producto pierde su autenticidad, si vende un producto está quitándole a sus fans, o es capitalista o es malo. Al contrario, tú eres un líder, tú te conoces como líder, tú tienes un propósito y tienes que formar, construir y encontrar tu tribu que está ahí con tus valores, con tus mismos propósitos, y que tienen problemas, que puede ser que se sienten solos, que tienen soledad. Y, por ejemplo, llega un artista que lo he repetido un montón de veces, necesito encontrar más casos de estudio, como Camilo, que crea, y que no lo hace a propósito, pero igual lo hizo, y crea una comunidad acogedora como es la tribu, y resuelve una tremenda necesidad que es que la gente se siente sola y quiere una comunidad que sea acogedora, cálida, ¿ok? Entonces, o sea, si el objetivo es vivir, trabajar y vivir de tu música, necesitas un producto, necesitas resolver un problema, y para eso necesitas salir del, quizás la actitud muchas veces, no digo de ti obviamente, Brina, estoy hablando en general, como de no pensar qué necesita el otro y conectarlo con lo que tú defiendes, con lo que tú amas, y cuando te garantizo que cuando empiezas a generar más ingresos desde tu profesión, te empiezas a enamorar más de tu profesión. Entonces al final es algo constructivo, con ese propósito de tu querer defender algo y mantenerte en el tiempo con tu proyecto. Eso es lo que pienso. No sé qué piensan ustedes. Sí, pues yo siento que de todas maneras, si uno quiere hacer música para uno mismo, está bien, ¿sí me Sí, está entiendes? bien. Pero entonces Claro que también es sí. como que hay que tener como una coherencia y es, bueno, no puedes esperar ahora que eso se vaya a ser como una posibilidad masiva que además redunde nuevamente en que eh, vendiste tu música o que estás moviendo la música. Yo siento que hay como una, yo siento que se vale tomar todo tipo de decisiones, pero hay que saber que uno tiene que ser coherente con esas decisiones, ¿sí me entiendes? Sí, que después no Y esté triste porque de pronto no vive de su proyecto. sí, es como, bueno, pero pues es que si estás todavía haciendo áreas dodecafónicas que solo se tocan y se montan en los conservatorios y las tocan una vez cada semestre para auditorios de 20 personas, es pues amigo, ¿sí me entiendes? Es lo que es. ¿M? Siento que Ujú. también se vale poder tener espacios para hacer, de hacer música para hacerla, ¿sí? Y ya Claro que está, no todo sí, eso tiene que estar claro que sujeto sí. como a la explotación económica y está bien, pero lo que sí pienso es como, ok, uno tiene que estar en paz con el hecho de que hay decisiones que uno toma solamente, ahí sí como dices tú, no sé si es de un egoísmo para, pero sí más como más hacia uno, porque quiero, porque se me pintó, porque se me dio la gana. Y muchas veces esas decisiones no se van a alinear con el hecho de poder generar una masividad, no. Entonces es como, dale, haz tus áreas dodecafónicas, solo tienes que saber que pues no hay listas de Spotify con millones de reproducciones para esas áreas dodecafónicas. No las hay, Ahí, ¿sí? ¿Me entiendes? ujú. Entonces es como que hay que estar en paz como con ese tipo de decisiones. Y yo siento que a veces también a los músicos nos pasa precisamente que sentimos que las cosas que valoramos, muchas de ellas no son valoradas de una manera masiva. Entonces ahí viene otro tema, es como, bueno, tal vez también hace falta también como una postura un poquito más educadora y generadora de conciencia alrededor de otras músicas por parte de los músicos, ¿sí? Eh, también puede ser, o sea, como sí, qué chévere que haya más gente que conozca las áreas dodecafónicas en vez de solamente estar escuchando, no sé, a Peso Pluma y todo bien con Peso Pluma, ¿sí me entiendes? Pero, eh,
también a veces uno es muy soberbio y ve de una manera a la audiencia como, ah, esta gente, y es una bobada, porque nada más recordemos cuando éramos más pequeños e incluso por lo menos mi caso, yo decidí dedicarme a la música porque me gusta mucho como la música me hace sentir y me ha gustado mucho. Y yo me acuerdo que antes de saber de música no necesitaba saber de música para sentirme como me siento con la música. Y así es como la gente se relaciona con la música. A veces es con el mensaje, a veces es con la manera en la que la música suena por un instrumento específico. ¿Qué diablos voy a saber yo? Entonces es como que uno no debe desestimar ni ver por encima del hombro porque tiene un conocimiento, la manera en que la gente que no hace música, pero que la disfruta, escucha y se relaciona con ella, ¿sí? Entonces, y eso a veces implica que te toca bajarte de tu pedestal de músico académico que quiere hacer música complicadísima eh, para poder llegarle a alguien, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que yo pensaba es, uno tiene que ser muy honesto con eso. ¿Quiero hacer música para mí o quiero hacer música también para llegarle a alguien? No, sí me gustaría llegarle a alguien, que entiendan algunas cosas, ¿sí? De pronto esos alguienes no van a ser todos, pero van a ser alguienes. Entonces es como que me parece que si uno tiene definido desde el principio también un poquito como esa valoración, qué cosas valora uno en la música que le gusta, en las cosas que quisiera hacer, eh, va a ser un poquito más fácil salir hacia ese otro, ¿sí? Ujú. Entonces sí, eso es lo que observo yo desde mi perspectiva de músico. Bueno, chicos, nos quedan, yo creo que 5, 8 minuticos de podcatón. Pues ya hagamos como las últimas apreciaciones o las últimas preguntas eh, para ir cerrando, ¿vale? Ok, Eh, Juanjo, bueno, Sí, sí, yo quiero dale, como George. hablar un poco sobre el tema de Songspell en el sentido de, claro, Songspell cómo juega o cómo se une con Brina. Es decir, al final, Ana González, Songspell, Brina, todo es una sola persona que ejecuta pues, los proyectos. Pero en ujú. concreto, Songspell, ¿cómo se vincula con Brina pues en ese sentido? O sea, ¿qué papel juega Songspell en eso? Digamos que lo primero es que sí hay como uno de los aspectos de mi vida o uno de los lugares en los que yo me muevo un montón es enseñando, es compartiendo la música. Entonces, digamos que se me ocurrió que podía ser un lugar en el cual yo podía compartir la música nuevamente desde la técnica, desde la lúdica, desde el mindset, pero además de eso, como que mostrar todo eso aplicado en música que está publicada, que funciona. Entonces, pues lo que yo hice realmente, porque es un taller que diseñé yo y porque es música que conozco cómo está hecha, pues hablar como de mi música, ¿sí? Entonces, como que yo entrego la actividad, entrego la técnica, además de eso es mi música. Entonces, siento que además de una manera como paralela, un poco involuntaria, pero voluntaria también, porque sí, yo sí quiero que la gente se vaya con mi música, pues sí se volvió un poco también un evento en paralelo en el cual estoy todo el tiempo como mostrando mi música. Entonces, en algún punto hablábamos, digamos, con mi equipo, justamente el hecho de que más que ser un taller de canciones cualquiera, que también es un evento como de varios días, como con un artista como de Brina. Es un evento de Brina en el cual Brina, digamos, a través de su propia música genera las herramientas para enseñar. Entonces, se van con las herramientas, se van con el conocimiento, se van inspirados, retoman procesos de mentorías individuales. Entonces, ya en este momento estoy acompañando también eh, 4 artistas en diferentes procesos de composición o de producción musical y en eso estamos, pero además todo fue a través de música, ¿sí? Entonces, eso, pues, así es como trato de integrar. ¿Tú te imaginas algún día, en algún momento, estar en un festival, ¿ok? Donde haya Ajá. un montón de gente, que tú puedas después del festival ofrecer este taller? O sea, si fuera un festival en donde ya te estás posicionando como Brina Goya, ¿vale? Tienes una Ujú. base de fans, de gente que quizás no son artistas o compositores, pero les gustaría
aprender a componer. ¿Tú lo ves como una opción que luego de tus conciertos como Brina, tú poder ofrecer este taller y dirigirlo no solo a Sí, artistas? sí lo veo. De hecho, una de las cosas que me está pasando es que este año aquí en Colombia me puse como propósito empezar a visitar algunos, digamos, lugares de Colombia que ya no sean solo la ciudad en la que yo vivo, que es Bogotá, porque me di cuenta también que, por ejemplo, mi actividad web empieza como a tener mucha más actividad si yo tengo presencia offline, es decir, si yo estoy tocando, si yo estoy haciendo talleres. Yo no soy un artista que tenga el perfil solamente ser un artista digital que hace y hace y hace y hace y hace contenido, aunque tengo que, sí, o sea, hay que hacer el tema del contenido, pero me va mucho mejor cuando ese contenido surge de estar haciendo actividades offline, es decir, los talleres, los conciertos. Y una de las cosas que ha surgido es que siempre como que aparece la pregunta, oye, y nosotros, digamos, si te compramos el concierto, si lo programamos acá, podríamos tener el chance de pronto tener un espacio académico, ¿sí? En el cual pudiéramos citar a las personas antes o después del concierto y hablar del tema o dejarles los ejercicios o hacer un conversatorio, hacer una reflexión. Es como, sí, sí hay y en este momento son conversaciones que yo estoy teniendo mientras estoy armando mi gira aquí en Colombia. Ujú. O vender ya mismo el ticket de Songspell, podría ser. Y no No, sé si ya, van o sea, 200, 300, claro, en si este van 300 momento, personas. digamos. Ajá. Entonces, no, lo que yo estoy viendo, digamos, dentro de la gira es que Songspell realmente yo lo estoy haciendo presencial en Bogotá y en este momento estamos tratando de optimizar a ver si podemos tener algunas plazas virtuales porque resulta que cuando uno tiene un evento en vivo, luego también para transmitir virtual hay algunas cosas técnicas que hay que solucionar para que pues sea óptimo. Pero en Ujú. general, lo que he venido observando es que mientras armo los conciertos y las giras, yo puedo hacer como versiones live de Songspell, como comprimidas, que sean conversatorios a través de los cuales yo puedo, Light. ahí sí, sí live, ahí Ah, sí, como que buena, buena, buena. Light. vender el Songspell o invitar Claro, al Songspell y entonces claro. es una cosa muy bonita porque mira que me he encontrado con que además de que puedo mover mi música y mi audiencia, eventualmente también llegan a mí músicos o artistas, digamos, en desarrollo con procesos muy bonitos que tienen la necesidad de no pasar por las mismas cosas desgastantes emocionalmente, financieramente, en términos de tiempo que uno ya hizo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, este fin de semana que terminó, estuve de directora musical de una sesión en vivo para una amiga que además es una persona que asistió al primer Songspell, que tuvo la intención de hacer una Baki, que Baki es un crowdfunding, que le fue súper bien, recaudó todo lo que necesitaba, pudo cubrir Ujú. la producción de su sesión en vivo, digamos, con un buen equipo audiovisual, con un buen equipo de audio, armando una buena banda. Entonces, como que estuve yo ahí apoyándola y siento yo que se siente mucho la diferencia como en el resultado, en la tranquilidad de tener un equipo que ya tenga una experiencia versus lo que hacía yo hace 5 o 10 años, que era como que manga por hombro, tratar de producir algo y hacer algo y sobre el tiempo darme cuenta que costaba más. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ujú. eso me ha parecido también supremamente gratificante, poderle dar la mano a otros artistas para que sientan que pueden hacer esto y también pueden aportarle al mundo cosas sin que para ellos sea una cosa que luego se vuelva frustrante y por eso, porque ya los pude guiar a un proceso en el cual ellos como que pudieron hacer conciencia de qué quieren hablar, qué quieren hacer, y luego ir hacia esos lugares más operativos de, bueno, ahora sí cuánto me cuesta, quién contacto, pero como en Ujú. un poderlos guiar y no estar ellos estrellándose en el camino siempre como con cosas pueden ser problemas, ¿no? Sí, entonces son retos a solucionar, pero es más fácil cuando uno tiene una guía que cuando uno está solo y cada reto es una situación de pánico, ¿no? Ujú. Entonces, eso súper bonito. Espectacular. George, Ujú. Bueno, yo lanzo mi última pregunta, ya para cerrar yo lanzo después la definitivamente. una. Ujú. O Vale, tú sea, tú lanzas la y yo. última.
Yo voy yo y después tú y ahí cerramos porque de verdad que ya se nos Sí, acabó el sí. tiempo. Y es, bueno, más que una pregunta es, entregarnos toda la información del próximo Songspell o del próximo proyecto, porque eso está muy, muy, muy entretenido. Si van a haber temas virtuales, es decir, fechas, temas de organización, donde se contactan, donde pueden conseguir toda esta información para el próximo Songspell. Y pues además me parece genial el tema de la combinación tanto de la música de Brina como todo este proceso de ayuda a la composición de canciones. Siento que es como un home run. Entonces, pues nada, vincula, o sea, dónde se consigue, cómo la gente que está interesada en esta composición de canciones, si, pues se pueden conectar desde cualquier parte del mundo y cómo funciona. Entonces, bueno, me consiguen a mí en todas las redes sociales como brina.cuoya con Q de queso y Y de yuca. Songspell en este momento pues ya también está creciendo su presencia aparte, también en redes sociales y se llama Songspell .sw Studio, es decir, Songwriting Studio. Tuvimos la fortuna de ser también el capítulo para Colombia de We Make Noise, que es una plataforma global para la inclusión, digamos, de las mujeres y en general como que cualquier persona que se identifique como mujer dentro de la industria de la música, ganando habilidades precisamente en cosas relacionadas con la producción, el songwriting, el beatmaking y eso. Tuvimos también el apoyo de Ableton Live y pensamos si queremos seguir como teniendo eso. Songsped es un taller que se está haciendo presencial en Bogotá 2 veces al año. Vamos para la 4ª edición, que esperamos estarla haciendo entre la primera y la segunda semana de noviembre. También pueden Ujú. conseguir toda la información en la dirección app.brinacuoya.com, también cuoya con Q de queso y Y de yuca, y ahí van a aparecer todas las informaciones de los horarios, valores, disponibilidades, talleristas, cupos, porque esto siempre tiene cupos limitados, con la idea de que sea una cosa, si bien no personalizada, sí lo más cerrado del grupo posible para poder dedicar atención a los participantes como una manera más enfocada. Entonces, pues eso es Songspell, eh, hecho pues como por Brina Cuoya y el equipo de trabajo con el que cuento. Y pues nada, les agradezco muchísimo esta invitación a este hackathon, hackapodcast, podcatón, Podcatón. ya, pasé por todos los Hackathon. nombres. Podcatón, sí, sí, Hackathon. podcatón. Hackathon. Yo quiero cerrar, bueno, te quiero agradecer también, muy valioso y fluido toda la información. Realmente se nota que estás avanzando con tu proyecto y muy interesante este concepto, ¿no es cierto?, multidisciplinario, que es otra línea de negocio dentro de tu proyecto. Y eso también es Ujú. lo que estamos haciendo en Acatónica. Evidentemente, no es lo que hicimos con tu proyecto, pero vamos hacia ese camino. Yo te quería preguntar, para cerrar, si me pudieras decir, em, ¿cuáles son esas tres palabras que te definen como artista? Bien en concreto, solamente para el reel. Ya tenemos dos, Brina Eh, Cuoya. No sé, no. Y ahora sí, ¿cuáles son esas tres palabras que te definen como artista? yo siento que vanguardia, transgresión eh, y sensibilidad. Sí. Vanguardia, transgresión y sensibilidad. Sí, ¿Transgresión? soy ¿En qué una sentido artista que está transgresión? un poquito está ¿Más bien distinta rebelde? como a su entorno. Sí, soy una artista que está distinta a su entorno, pero también es una cosa que me gusta defender, porque me parece que tiene que haber espacio para todo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un grupo también, digamos, de amigas que resultamos haciendo como un grupo porque nos dio por hacer unas canciones y publicamos y esa vaina se estalló. Porque las canciones son canciones que están muy conectadas como con las problemáticas de las mujeres y es una cosa como transgeneracional, sabiendo que nosotros somos como muy privilegiadas. Pero desde esa perspectiva es como yo siento que, digamos, mis amigas y compañeras de este grupo son chicas que vienen más como de las escenas más pop, ¿sí me entiendes? Como con un discurso y una narrativa dentro de sus propuestas que no son el mío. Yo siento que realmente yo soy la más diferente y disfruto mucho de llegar a los espacios y ser la más diferente. Me parece lo máximo, ¿sí me entiendes? Es como cuando era más chiquita me parecía un problema, me parecía un tema, como que, ay, no, no encajo. Ahora es como, no, qué dicha, que haya variedad, que haya alguien que diga, no, de pronto puede ser otra cosa, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, y siento que en general, como en los espacios que ocupo
tiendo a ser como esa persona y ese tipo de artista que está empujando, sí, como pushing the envelope, así como dirían como los gringos, como empujando un poquito la vaina a ver hacia dónde más puede ir, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso siento que esos son como 3 valores que son importantes para mí. Ujú. Excelente, Buenísimo. súper bien. Listo, pues nada, Dicho ahora eso, sí, despidámonos. Realmente muy, muy gratificante, o sea, muy buena información. Aquí pudimos aterrizar muchísimas ideas, podemos también ver un ejemplo de cómo, de alguna manera, con las diferentes facetas que puede tener un artista, se puede vincular todo en un solo centro. Y claro. pues bueno, también cómo desde la educación se puede vincular el proyecto artístico, cómo desde el hobby o cómo desde la tarea o desde el aburrimiento también se puede sacar un proyecto y darle viabilidad. Entonces, pues nada, Brina, muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos esta horita y algo de minutos que ha pasado. Y pues bueno, Juanjo, también despídete y si Brina quiere decir las últimas palabras o alguna recomendación final para este mundo de artistas, pues nada, también. Yo por lo pronto me despido. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí en el Ujú. podcatón de Hackathon. No, gracias, gracias, Brina. Espero que se repita. Éxito con ese Songspell que se viene. Y, y nada, fue muy gratificante tenerte hoy. Además, súper útil la información. Te agradezco un montón. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, George y Juanjo, por esta invitación, por este espacio tan valioso y tan chévere. Espero que siga creciendo un montón. Y nada, los invito entonces a escuchar mi música. Soy Brina Cuoya con Cue que soy de Yuca y todos muy pendientes del siguiente Songspell, que es un espacio para escribir canciones a través de extraer la propia esencia. Nos vemos muy pronto. Chao, Chao, chao. chao. Bye, que estén muy bien.